Hola, bienvenidos, mi nombre es Laura Sarabia y mi página es Odontocare 504. En el video de hoy les vamos a hablar sobre los triángulos del cuello. Pero primero recuerden suscribirse, activar la campanita y seguirme en Facebook y en Instagram como Odontocare 504. También darle like o comentar. Empezando, los triángulos del cuello, ¿qué son? Los triángulos del cuello van a ser las divisiones en las que nosotros vamos a formar en el cuello con fines descriptivos, anatómicos, entre otras razones. Entonces vamos a empezar, vamos a hablar cada triángulo del cuello, sus contenidos y sus límites, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces continuamos y lo vamos a ir haciendo por medio de este dibujito. Vamos a comenzar. Empezamos poniendo los límites. El músculo que está en posterior va a ser el trapecio. En anterior vamos a encontrar la línea media del cuello. En inferior vamos a encontrar la clavícula y en superior vamos a encontrar la mandíbula. Estos van a ser el límite, por decirlo así, del cuello. Entonces vamos a ver, va a pasar un músculo que es el músculo externo cleidomastoideo, y ese músculo me va a dividir mi región del cuello en dos, en un triángulo anterior, como lo estamos viendo, lo estoy dibujando, y un triángulo posterior. Claramente se ve. El triángulo va a ser el anterior y el posterior. ¿Cuáles van a ser los límites de este triángulo? Los voy a ir poniendo de color verde. El límite del triángulo anterior. El límite superior va a ser la mandíbula. Específicamente, el borde inferior de la mandíbula. El borde anterior va a ser la línea media del cuello. Y por último, vamos a tener el borde de aquí, que va a ser el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Ahora vamos con el posterior. El posterior va a tener como límite el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, el borde anterior del músculo trapecio y el tercio medio de la clavícula. Se puede decir que el triángulo anterior se va a relacionar con las estructuras que van a pasar de la cabeza al tórax, y el triángulo posterior más que todo va a estar relacionado con nervios y vasos, que se van a dirigir, o por decirlo así, van a regresar del miembro superior. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos por separado. Primero vamos a hablar del triángulo anterior del cuello. Ahora entonces, hablando del triángulo anterior, vamos a recordar solo sus límites, que sus límites van a ser, ¿verdad?, el borde inferior de la mandíbula, línea media del triángulo y el músculo esternocleidomastoideo. Vamos a agregar otras estructuras. Primero vamos a agregar esto de acá, que es el hueso hyoides. Vamos a agregar ese aquí, que es el vientre anterior del músculo omoioideo, y por aquí pasaría su vientre posterior. No nos influye en la parte anterior, pero para que sepan. ¿Y qué otras estructuras vamos a agregar? La voy a agregar de otro color. Vamos a agregar el músculo digástrico. Entonces el músculo digástrico viene más o menos en esta dirección, como de aquí a aquí, y luego pasa para posterior, así. Entonces, si se fijan, nos va a formar otros triángulos. Vamos a hablar uno por uno cada uno. Entonces, vamos a empezar. El número uno es el triángulo muscular. El segundo es el triángulo carotídeo. El tercero es el triángulo submandibular. Y el cuarto es el triángulo submentoniano. El músculo submandibular, o se puede llamar también el triángulo submandibular, también se puede llamar triángulo digástrico. Voy a empezar con el triángulo muscular. Para mí la clave es ir dibujando todo de modo que se me vaya quedando y no tener que memorizarlo. Entonces vamos a empezar con los límites. Viendo el dibujo, ¿cuáles van a ser estos límites de color verde? El límite superior va a estar acá, que va a ser el hueso hyoides, también se puede tomar, y el vientre superior del omoioideo, ¿verdad? El límite anterior va a ser la línea media y el límite posterior va a ser el músculo esternocleidomastoideo. Ese es mi triángulo número 1, que va a ser el muscular. ¿Por qué se va a llamar muscular? La palabra lo dice, va a contener bastantes músculos. Es un triángulo par, va a contener, por ejemplo, la arteria tiroidea superior, la vena tiroidea inferior, la vena yugular anterior, nervios, contendría el asa cervical, y va a contener diferentes músculos, que por eso, como lo dije anteriormente, se va a llamar muscular, y van a ser el músculo externo ioideo, el externo tiroideo, el tiroideo,
Estos que van a conformar parte de los músculos infrayoideos. Aparte de eso va a contener la glándula tiroides, el cartílago tiroides y ganglios. Eso sería el triángulo muscular. Ahora iríamos con el triángulo carotídeo. El triángulo carotídeo, ¿verdad? Iría aquí el digástrico. Entonces el triángulo carotídeo sería este de acá, carotídeo. Entonces, como lo dice la palabra, el triángulo carotídeo. Vamos a ver primero los límites. Va a tener como límite el vientre superior del músculo omoioideo, el músculo esternocleidomastoideo y el vientre posterior del músculo digástrico, ¿verdad? Y como lo dice el nombre, triángulo carotídeo, entonces, ¿qué va a componer? ¿O qué va a contener? Va a ser la vaina carotídea. Vamos a escribirles acá. Vaina carotídea. ¿Y qué es lo que contiene esta vaina carotídea? Esta vaina carotídea va a contener la carótida común, que la carótida común se va a dividir en interna y externa, ¿verdad? Va a tener también la vena yugular interna y el nervio vago. Va a contener, por ejemplo, la vena facial común, vena tiroidea, tiroidea superior, vena tiroidea media, y nervios, por ejemplo, el nervio laríngeo, el nervio laríngeo superior, ¿verdad? El nervio accesorio, el hipogloso, asa cervical, parte de la asa cervical. Va a tener siempre una pequeña porción de la glándula tiroides, entre otras estructuras, pero estas van a ser las más importantes. Ahora vamos con el siguiente triángulo, que es el triángulo submandibular o el digástrico. Entonces, como lo dice, ¿verdad? La palabra digástrico es porque ellos van a hacer sus límites. Entonces va a ser el límite, el borde inferior de la mandíbula, el vientre anterior y el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Y qué va a contener? Bueno, aquí va a estar más que todo la arteria submentoniana, la vena facial, vena submentoniana, va a tener el nervio miloioideo y el hipogloso, y va a tener estructuras como la glándula submandibular, ganglios linfáticos. Por ejemplo, también va a tener la vena y arteria facial, no sé si ya los había mencionado antes, y el nervio hipogloso, la glándula submaxilar. Eso va a tener. El techo, similar a los otros, casi siempre va a ser el mismo, que es el músculo cutáneo del cuello. Va a tener también la fascia del cuello. Y también va a ser par. Y por último, que lo voy a dibujar aquí mismo, que va a ser el submentoniano. Entonces este iría por aquí, más o menos así. Entonces, ¿cuáles van a ser sus límites? Sus límites van a ser el vientre anterior del digástrico y el hueso ioides. Va a estar acá, vientre anterior del digástrico y hueso ioides. Bueno, y en el centro también va a ser la línea media del cuello, se puede tomar como la línea media del cuello. El piso va a ser el esternoioideo y el esternotiroideo, los músculos, y el techo igualmente va a ser la fascia. En este triángulo no vamos a tener tanto contenido, más que todo va a haber tejido adiposo, van a estar la arteria tiroidea superior, va a tener las venas yugulares anteriores, va a tener también la vena yugular inferior, siempre va a haber parte de la asa cervical, y van a haber algunos músculos, por ejemplo el esternoioideo, el esternotiroideo y el tiroideo. Parte de estos músculos. Ahora iríamos con el triángulo posterior. Bueno, entonces ahora continuando con el triángulo posterior, vamos a repasar. Los límites van a ser el músculo trapecio, el esternocleidomastoideo y la clavícula. Entonces, ese músculo omoioideo que estábamos hablando antes del vientre anterior, el vientre posterior también va a pasar aquí por el triángulo posterior y me va a dividir ese triángulo en dos, como lo podemos ver. Van a ser el triángulo occipital, que es ese de acá, y el triángulo supraclavicular. Vamos a verlo de un solo. Entonces, lo voy a poner de color amarillo para que lo distingamos. El triángulo occipital. El triángulo occipital, ¿cuáles van a ser los límites, verdad? Va a ser el esternocleidomastoideo, el músculo trapecio y el vientre posterior del músculo omoioideo. Ese va a ser el triángulo posterior del occipital, ¿verdad? Triángulo posterior, el triángulo occipital, y voy a dibujarle de color rosado el triángulo supraclavicular.
Entonces, ¿cuáles van a ser los límites? Como dice supraclavicular, va a quedar arriba de la clavícula, entonces, o por encima de la clavícula. Entonces, límite inferior va a ser siempre este de acá, que va a ser la clavícula. Límite superior o posterior, posterior va a ser el vientre posterior del músculo homoioideo, y anteriormente va a tener el músculo esternocleidomastoideo. Siempre de techo va a estar la piel, el platisma y la fascia, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a haber de contenido acá? Aquí va a haber de contenido, por ejemplo, el plexo braquial, los ganglios linfáticos, arteria subclavia, nervio espinal, nervio supraespinoso, los escalenos, los músculos escalenos anterior, medio y posterior, el músculo espléneo de la cabeza y el músculo elevador de la escápula. Y eso sería todo de los triángulos del cuello. Espero que les hayan entendido, y cualquier cosa me pueden escribir por mensaje aquí o en una de mis páginas. Así que solo para recapitular, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a tener la clavícula en parte inferior, la mandíbula, el músculo esternocleidomastoideo, y me va a dividir en mi triángulo anterior, que es este de aquí, y mi triángulo posterior. Ahora vamos a dibujar el hueso hioides y el homoioideo, que me va a dividir mi triángulo posterior en el occipital y en el supraclavicular, y mi triángulo anterior vamos a agregarle otro músculo que va a ser el vientre anterior del digástrico y el vientre posterior del músculo digástrico. Entonces me va a dividir en otros triángulos. Entonces sería 1 muscular, 2 carotídeo, 3 submandibular o digástrico y 4 submentoniano. Y en posterior sería el supraclavicular y el occipital. Si vemos este dibujo de otra manera, poniéndole que el cuello es, por decir, o sea, si estamos como de frente, por decirlo así, vamos a poner que esta es la cara y aquí estaría el cuello. Entonces sería por aquí más o menos iría el esternocleidomastoideo. Luego aquí estaría el hueso hioides con el homoioideo y el vientre anterior del músculo digástrico y el vientre posterior, formándome el el triángulo supraclavicular, el occipital, el muscular, el carotídeo, el submentoniano y el submandibular, es este de acá, y este de acá el submentoniano. Y una clave para podernos aprender estos triángulos del cuello es que nunca no los memoricemos. Empecemos a dibujar, por ejemplo, y viendo anatómicamente las estructuras en dibujos va a ser más fácil que nosotros lo vayamos aprendiendo. Eso sería todo sobre los triángulos del cuello. Recuerden suscribirse, seguirme en Instagram y en Facebook como odontocar504 y activar la campanita.